Políticamente incorrectos. Y sean bienvenidos a una nueva emisión de su podcast Políticamente Incorrectos. Mi nombre es Néstor Olivares, mejor conocido en redes sociales como Dougie Olivares. Y en estas aventuras auditivas me acompaña siempre el director de Agenda MX, mi amigo Tomás González Corro. Tomasito, ¿cómo estás? Mi estimado Néstor, el Dougie Olivares, ¿cómo estamos? Aquí andamos ya circulando, ya en febrero, mes del amor y la amistad. Con el gusto siempre de andar políticamente incorrectos. ¿Es el mes de abrazos, no balazos? Ah, sí, pero ya desde hace 6 años. Y precisamente vamos a hablar de un tema, pero ya sabes que somos políticamente incorrectos y nos encanta el despapalle político, pero un tema que intentaremos manejarlo un poco ligero, pero es un tema muy pesado, Tomás, un tema que en los últimos días de cuando estamos grabando este podcast, pues tomó por asalto los encabezados de muchos medios de comunicación. Y como bien sabes, bueno, pues estos golpes mediáticos que ha tenido el gobierno del presidente López Obrador, estos desencuentros que ha tenido con los medios de información, con varios periodistas, pues no es nada nuevo, ¿no? Ha sido a lo largo de todo su sexenio, pues una cuestión pues normal, se puede decir, que ocurre prácticamente todos los días, descalificando los medios que le critican, descalificando a periodistas con los cuales él se llevaba anteriormente, que eran sus cuates, el fallecido Ricardo Rocha, que lo acompañó en muchísimo trayecto hasta conseguir la presidencia de la República y que antes de fallecer en las últimas fechas también fue muy puntual en las críticas hacia el gobierno de López Obrador. Así es, tan puntual fue que, bueno, se presentó Ricardo Rocha, recordemos, en una mañanera diciéndole: oiga, señor presidente, me están acosando, oiga, señor presidente, esto, porque él estaba al frente del área de comunicación del Congreso local en la Ciudad de México, y desde ahí ya me lo andaban correteando y tuvo que ir a chillar ahí, pero López Obrador no le importó. Y gente como Ricardo Rocha, en términos mediáticos, que lo apoyaron, impulsaron, quizá no de manera directa, pero sí tenía una buena amistad. Carmen Aristegui es otra de ellas. Exactamente. Que terminó rompiendo y diciendo casi que era del grupo ya conservador, que había traicionado sus principios, que ya no era periodismo, etcétera, etcétera. Y así podemos enlistar un buen número de periodistas. Broso era su brother, ¿no? Su brother. Y terminó Broso rompiendo completamente lanzas en contra del presidente. E incluso recientemente le dedicó un editorial diciendo: no se lo dedico al presidente, sino a Andrés Manuel López Obrador, el opositor, ¿no? Diciendo que él ya hubiera hecho pedazos al presidente con las excusas que él como presidente estaba dando ahora a la falta de resultados. Y Tomás, una cosa es que pues aquí en los medios, se puede decir que nacionales, como tipo Latinos, que ha sido el medio que ha venido a irrumpir en la escena de la información aquí en el ámbito nacional, con estos reportajes sobre la Casa Gris de López Obrador, fueron los primeros también en lanzar esta información del Guacamaya Leaks, y últimamente estos reportajes que se llaman El Clan, o también los famosos sobres amarillos de los hermanos del presidente, de su prima Felipa López Obrador. Muchas cosas que ha venido haciendo, pero en el ámbito pues nacional, se puede decir, ¿no, Tomás? Sin embargo, ahora, en estos días, fechas recientes, hubo un impacto que ya ha repercutido a nivel internacional mediáticamente en contra de la figura de Andrés Manuel López Obrador. Pero vamos a hacer un contexto, Tomás. Siempre se ha dicho de que la relación que pueda haber entre grupos delictivos, el crimen organizado y varios gobiernos, ya sea a nivel local, presidencias municipales, gobiernos estatales o hasta gobiernos pues nacionales en varios países. Yo siempre recuerdo mucho, el caso que yo más recuerdo es Colombia, en donde era conocido Pablo Escobar. En ese caso, que Pablo Escobar llegó hasta ser congresista, pero todo mundo sabía que se dedicaba a las cuestiones del narcotráfico, pero él llegó a ser congresista en Colombia. Y aspiraba a ser presidente. Y aspiraba a ser presidente. Entonces, siempre ha habido este dejo, esta cuestión, esta inquietud de manejarlo de manera extraoficial, esta relación que ha habido entre el crimen organizado y el poder político. Así, y fíjate que en México, no me quiero ir demasiado atrás, pero podemos recordar los conflictos o los señalamientos mediáticos del presidente Miguel de la Madrid Hurtado y su general secretario de la Defensa, Arévalo Gardoqui,
quien tenía ciertos elementos de nexos, relaciones y acuerdos y convenios con los narcotraficantes. Y por supuesto también tenemos la relación de Manuel Bartlett Díaz, entonces secretario de Gobernación de Miguel de la Madrid, que también en su momento se le ha acusado del asesinato del agente de la DEA, Kiki Camarena. Además de que se le ha acusado del asesinato de Manuel Buendía, un columnista muy importante de aquella época, justamente por denunciar hechos de nexos y relaciones del poder con la delincuencia organizada. Este punto que tú mencionas, fíjate que no lo había yo traído en mis apuntes, pero qué bueno que lo recuerdas. La relación que hay entre Manuel Bartlett, actual director de la Comisión Federal de Electricidad en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA. Ese es un punto que vamos a retomar más adelante, pero qué bueno que lo traes a colación. También otro punto que tiene que ver con personajes misteriosos que han formado parte de las estructuras gubernamentales. El Negro Durazo, claro, que pues no había otra manera de explicar el cúmulo de poder y de riqueza que llegó a tener, si no fuera pues con algo relación a algunos grupos delictivos, vamos a decirlo seriamente. Y la leyenda del Negro Durazo es muy conocida aquí en México como parte de esta mitología, ¿no?, de la relación poder con ilegalidad. Y bueno, recientemente te digo, estos golpes mediáticos que ha tenido al presidente López Obrador, diciendo, por cierto, que siempre que es Loret de Mola, siempre que le lanzan algún ataque, algo, ¿cuánto gana Loret? Siempre lo ha traído de Loret de Mola. A Carmen Aristegui la ha tenido pues ahí apartadita, no se mete con ella, que yo sepa, aunque Carmen también ha hecho puntuales, valga la redundancia, puntuales apuntes a muchas cuestiones de su gobierno, y el periodista Jorge Ramos, que él sí se ha ido a confrontarlo directamente en sus conferencias mañaneras, pero no hemos salido de estos personajes de siempre, Tomás. Y ahora resulta que un periodista estadounidense llamado Tim Golden, que es 2 veces ganador del premio Pulitzer, que es lo máximo de lo que puede aspirar un periodista en Estados Unidos, y no es para menospreciarlo, porque si empiezas a revisar los historiales de premios y los reportajes por los cuales se han otorgado, pues sí es un material bastante duro, bastante de calidad periodística. Eso algunos pueden descalificar ciertas cosas, como siempre, ¿no? Pero la mayoría concuerda en la validez que te puede dar un premio de esta índole, no como un premio nacional de periodismo aquí en México, que pues hay como 5 premios nacionales de periodismo diferentes y ya no sabes cuál es el patito. De sabritas ahí te lo puedes encontrar. Ay, mira, me saqué un premio nacional de periodismo. Sí, hombre. y bueno, esta cuestión. Bueno, pero Tim Golden, 2 veces ganador del premio Pulitzer, pues sacó un reportaje en sitio web llamado ProPublica, que es una agencia de noticias reconocida mundialmente por la calidad de sus reportajes de investigación, que tiene que ver, o que dice que el cártel de Sinaloa aportó algo así como $2 millones a la campaña del 2006, a la campaña presidencial del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador. Recordemos que Andrés Manuel López Obrador compitió por la presidencia de México en el año 2006, en el año 2012 y hasta que se le hizo la buena, el tercer intento, en el año 2018. Entonces, esto se remonta al tiempo en que enfrentó a Felipe Calderón, su némesis de cabecera, ¿no? Diciendo entonces este reportaje que pues tuvo ahí una pequeña aportación de unos $2 millones para su campaña presidencial. Ahora, ¿cómo se da el acceso a esta investigación? Bueno, pues encuentra los nexos este periodista para poder, pues como digo, acceder a estas registros que se tenía de una investigación que estaba haciendo la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York en conjunto con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA. Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que se estuvo golpeteando mediáticamente al presidente López Obrador en últimas fechas. A ver, creo que es relevante apuntar, mi estimado Dugui, la importancia del periodismo. Porque ha sido el periodismo el que en su momento desgastó la figura presidencial de Enrique Peña Nieto. Fue el periodismo el que desgastó la figura de Felipe Calderón. Fue el periodismo el que desgastó la figura de Vicente Fox Quesada con sus referidos reportajes y publicaciones que a la postre permitieron que un personaje como López Obrador llegara al poder.
¿Por qué? Porque efectivamente López Obrador, cuando compite en 2006, con las investigaciones periodísticas publicadas en distintos medios, entre ellos alguien como Carmen Aristegui, por ejemplo, permitieron erosionar la figura presidencial de hoy los partidos de oposición, le hace del PAN y del PRI. Esto es importante, mi estimado Néstor, porque la oposición hoy y la oposición de ayer no hacían grandes cosas, salvo lo que estaba poniendo el periodismo de por medio, con investigaciones. El mismo Andrés Manuel López Obrador utilizaba estos reportajes. Este reportaje de la Casa Blanca de de Enrique Peña Nieto y la gaviota, como sí le decían a su esposa, la actriz Angélica Rivera, pues lo sacó Carmen Aristegui. ¿Y te acuerdas cómo lo agarró López Obrador para atacar? El quiebre de Peña Nieto fue con la Casa Blanca. Exactamente, porque digo, los partidos políticos no hacen las investigaciones. Así es. Y en el caso de Vicente Fox debemos de recordar el famoso Toalla Gate. Ahorita vamos a tocar ese punto, porque también no solamente Tim Golden sacó este reportaje, sino de manera paralela la periodista mexicana Anabel Hernández, que también ya tiene una seguidilla de grandes investigaciones periodísticas, publicó también por los medios donde ella publica, precisamente en este medio alemán llamado DW, un reportaje donde señala esto mismo, las aportaciones de parte del cártel de Sinaloa a la campaña de Andrés Manuel López Obrador en el 2006, diciendo que era entre 2 y 4 millones de dólares. Ella subiendo la cifra, en donde participaron obviamente miembros de este cártel. Estuvo involucrado por ahí la famosa Barbie, el narcotraficante, el líder de cártel, algunos trabajadores cercanos a Andrés Manuel López Obrador. Y pues Anabel Hernández, como tú dices, ella fue la que sacó el famoso Toalla Gate. Cuando dijeron que tenían toallas de más de 2,000 pesos en la casa presidencial de Vicente Fox, también en el tiempo de Felipe Calderón, estuvo ahí revisando ciertas conexiones de funcionarios con el crimen organizado, donde por cierto estuvo Genaro García Luna, que fue el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón y que también ha agarrado esa parte a Andrés Manuel López Obrador para golpetear. Actualmente García Luna está preso, está detenido más bien en Estados Unidos, y está sometido a un juicio precisamente por saldar cuentas con estos de la justicia allá por sus nexos con el narcotráfico. Y con Enrique Peña Nieto también realizó una investigación que iba en contra de la verdad histórica de lo sucedido con los 43 normalistas de Ayotzinapa. Entonces también Anabel Hernández tiene el bagaje y no la puedes descalificar tal cual, porque te estoy diciendo cosas que, repito, también el presidente, el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, en sus tiempos de opositor, se agarró como armas mediáticas también para hacer señalamientos a los entonces presidentes. Así es. Y Anabel Hernández era así como que el non plus ultra por parte del presidente. Claro, casi la mejor periodista que había dado este país en toda la historia. Sí. Entonces, justamente por ese tipo de investigaciones de nexos y acuerdos del crimen organizado y el poder. Me regreso un poquito con Tim Golden para aquello de contextualizar la importancia del premio Pulitzer, que no lo ganó una, sino 2 veces. Es como ganar el Super Bowl. Es como ganar el premio Nobel en términos científicos. Es como ganar el Oscar a la mejor película y al mejor director. O sea, de ese tamaño es este periodista, mi estimado Néstor, como para que diga López Obrador y sus seguidores que son chismes, que no es cierto. Pero además, y cuando tocas el caso de Genaro García Luna, que lo trajo a colación Anabel Hernández, quien señaló una y otra vez los nexos con los narcotraficantes, hay que decirlo que fue acusado a partir de señalamientos. De hecho, en su juicio no hubo una prueba en video, en audio, en transferencias de recursos. No hay una sola prueba más que el señalamiento de personas claves que dijeron: él fue, él me dijo, él me dio, yo acordé con él. Y es justamente lo mismo que hoy tiene Andrés Manuel López Obrador como señalamiento por parte de personas que están diciendo: yo le di, yo acordé. Y aquí sí hay una serie de audios, mi estimado Néstor. Aquí te va, ese punto es muy importante, porque el presidente López Obrador, al ser cuestionado sobre esto, pues negó todo. Eso me llama la atención, es una cosa ya muy chistosa que me da cuando un reportero le pregunta a una persona, tipo el presidente, oiga, ¿usted mató a tal gente? Ni modo que siga que sí, o sea, ¿usted tiene nexos con el narco? Ni modo que diga, sí, obviamente lo va a negar, pero claro, vamos a retomar la declaración pública porque esto marca el precedente, ¿no? Claro. Él dijo, negó totalmente estas acusaciones, esos señalamientos, más bien
y pide pruebas, pide que le comprueben, porque como tú dices, solamente el reportaje menciona los comentarios. Los testigos protegidos. No ha puesto los testigos protegidos, no ha puesto pruebas. En el reportaje dicen que hay audios, que hay documentos, que hay todo esto, pero no los muestran en este momento. Exacto. Aquí es donde la gente o el presidente intenta jugar con su esquema de comunicación diciendo, pues no hay pruebas, a ver, muéstrenlas, a ver, una cosa que siempre he dicho, cuando te atreves a hacer un reportaje de esta manera e intentas señalar una figura de esta relevancia, por Dios, estás hablando de un presidente de un país, pues obviamente no te lanzas así porque sí. Hablas porque tienes, como dicen en México, tiene los pelos de la burra en la mano para demostrarlo, ¿no? Porque si no, si tú haces esto, te pueden comprobar que es falso, te puedes ganar una demanda por el daño moral. O sea, y más en Estados Unidos. Y más en Estados Unidos. Entonces, no puede un periodista aventarse, nada más porque sí, hacer este tipo de señalamientos, si no es que tiene algo que sustente su trabajo. Entonces, el presidente ha pedido que presenten este tipo de pruebas. Así es, ese tipo de pruebas que, curiosamente, en el caso de García Luna, nunca las exigió, porque, reitero, a manera de análisis comparativo, García Luna fue juzgado, ha sido juzgado, está siendo juzgado y está apelando en este caso, en estos momentos, porque fue señalado por testigos protegidos, sin ninguna prueba documental. Pero el presidente, desde el púlpito presidencial, dice, ya ven, teníamos razón. Ya ves, hubo un nexo de la delincuencia organizada con Felipe Calderón. Es más, hasta Fernández Noroña se viste de oro porque dice, yo lo señalé primero que nadie en la tribuna. Sí, se cuelgan, obviamente. Se atribuyen el santo, dirían por ahí. Exactamente. Pero de la manera en que ha sido juzgado Genaro García Luna y que ha celebrado el presidente sin pruebas, de la misma manera hoy está siendo señalado el presidente. Y hoy dice, es García Luna. Yo no, porque yo sí tengo calidad moral. Es que aquí viene el otro punto, Tomás. En las cuestiones de los sistemas judiciales de Estados Unidos y de México. No, obviamente aquí tenemos un sistema judicial que sabemos que es lamentablemente muy corrompible. No digamos que en Estados Unidos es perfecto, pero el peso de la justicia que manejan ellos es más firme. O sea, allá si tú declaras una cosa porque lo declaras y es un juramento, o sea, tienen una cuestión, no sé si tengan que ver el honor, la veracidad, pero ya sí el sistema judicial tiene mayor peso, así que las declaraciones que se hagan son más estruendosas, más firmes, o sea, se creen más, y cuando se realizan estos juicios pues se considera mucho todo este esquema de pruebas que ellos pueden presentar, entre ellos las declaraciones de los testigos, tal cual, Claro. Aquí en México como que desdeñas mucho la figura del testigo, pero en Estados Unidos tiene mayor peso, entonces creo que está muy confiado el presidente en este aspecto. Te voy a decir por qué está devaluado el tema de los testigos o los testimonios en México. Porque aquí en México estaba de por medio este fenómeno de la tortura. Entonces el tehuacanazo, el pocito, los toques eléctricos en los bajos. Entonces ahí sale el chiste de cuando el elefante le dice, ¿en verdad que eres conejo? Sí, soy conejo. Pues bajo tortura, lo que tú me pides que yo sea, yo soy. A diferencia de los Estados Unidos, en donde no está documentado de manera general el tema de la tortura, y por eso allá el valor de la palabra tiene un gran peso. Y aquí el presidente se escuda mucho en esta calidad moral que él dice que tiene, que ha presumido por eso todo este sexenio, y cuando sí enfrenta lo que se pueden considerar pruebas, están los reportajes de Loret de Mola, todas estas cuestiones de los Guacamaya Leaks, que él mismo confirmó que son reales, claro. Las filtraciones de Guacamaya Leaks desde el inicio. ¿Te acuerdas que hicimos un programa de eso? Aquí lo dijimos. Entonces, cualquier información que saliera de él mismo la avaló como real. Y en el caso de los reportajes de Latinos, que presenta Carlos Loret de Mola, siempre ponen el reportaje y como sustento ponen las tomas de los documentos, ponen los audios, y el presidente como que sí se enoja, pero también intenta minimizar también estas cuestiones como montajes, pero lo señala como montajes, pero no ha desmentido nada. Claro. Ese es el problema que tiene cuando sí enfrenta la verdad. Ese es el gran punto, mi estimado Néstor, porque le sigue apostando ya en su sexto año de gobierno a su, digamos, credibilidad que todavía tiene. Nos guste o no nos guste, hay un gran sector que le cree al presidente. Y en ese sentido dice, pues es mi base la que me tiene que apoyar, me tiene que respaldar cuando yo digo, no es cierto, yo no soy igual, no somos porque yo igual, lo digo solamente. Nada más por eso. Entonces,
claro que al hacer esta apuesta, mi estimado Néstor, por un lado, dices, caray, solamente basta con la palabra del presidente. ¿Y en qué momento en este México empezamos a creerle a ciegas a los presidentes, a los políticos en general, cuando habíamos acordado socialmente que lo que digan los políticos, pues había que ponerle de entrada signos de interrogación sobre si era cierto o no? Y eso ya lo perdimos, o bueno, más bien ya lo perdió un sector que antes era muy crítico y que hoy, de manera ciega y fanática, le cree todo lo que dice el presidente. Y esta es la base del presidente, la pura saliva, ya lo hemos dicho mil veces. Salivazo. Pero ya hicieron un reto al presidente, le dijeron, bueno, si usted dice que son falsos estos reportajes, pues demándelo. Tiene usted el derecho de demandar. Demande a los periodistas por decir mentiras. Entonces, el reto se lo puso Xochitl Gálvez. Se lo pusieron, exactamente. Pero entonces, si el presidente demanda a los periodistas, se van a juicio. Y es como decir, a ver, pruébame, a ver si es cierto. Y es donde los periodistas pueden sacar las pruebas que sustentan estos reportajes. Y a eso es a lo que les sacatea. Exactamente. Porque mira, hay una parte sagrada dentro del periodismo. Y eso son las fuentes. Es decir, quien narra, relata algo, si no te autoriza a decir, sí, puedes poner que yo te lo dije, entonces el periodista está obligado a reservarse esa fuente, a no dar el nombre de dicha fuente. Por lo tanto, es parte del secreto profesional del periodismo, así como los contadores, así como los abogados, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que ahí se va a dar un trabuco el presidente, porque mira, otro elemento importante en el cual han intentado restarle valor a estas acusaciones, Néstor, es decir, qué casualidad que ya en el último año, que es año electoral, salen estas investigaciones. Oye, Néstor, es que pues también no son empanadas, ¿verdad? Como para hacerlas. Bueno, no son títulos como las de el fiscal de la Ciudad de México, ¿no? Bueno, sí, también vamos a ser sinceros, Tomás. Una cosa, no son enchiladas, pero también hay un juego político. No, claro, obviamente se eso espera, me lo guardo para cuando sea necesario. Eso no significa que no sea cierto. Exactamente. O sea, él siempre dice, es golpeteo político, es que es año electoral. Sí, pero que sea año electoral no descalificaría las verdades que tiene. Claro. Ese es muy, muy importante. Pero Tomás, el presidente se escuda mucho en su calidad moral y él intenta desmentir que no hay nexos con el narco, con el crimen organizado aquí. Pero fíjate, a ver, vamos a revisar rápidamente cosas. Lo que le da el saborcito. A ver, figuras polémicas que hay dentro de pues la 4T, la Cuarta Transformación, que es este movimiento encabezado por el presidente López Obrador. Tenemos a la alcaldesa de Acapulco, Norma Otilia Hernández, en un video reunida con un líder del grupo delincuencial de Los Ardillos. Está el video, ella aceptó que sí está el video, pero que pues, intentó darle la vuelta, pero está el video. Desayunando, platicando en términos sociales y acordando. Tenemos como senador de Morena a Napoleón Gómez Urrutia, el líder sindical de los mineros, que tuvo que ver con este desmadre que hubo de la mina Pasta de Conchos y que a final de cuentas tuvo que exiliarse a Canadá porque le encontraron un desvío al sindicato de mineros. Exacto. Tenemos a Nestora Salgado, la senadora por Guerrero, que en algún momento fue detenida por cuestiones de secuestros. Tenemos a Félix Salgado Macedonio, el padre y gobernador de Guerrero, interpósita persona por su hija, que le quitaron la candidatura por señalamientos de acoso sexual. Y de acoso sexual y abuso. Tenemos a la maestra Delfina Gómez como gobernadora del Estado de México, que ya ha sido señalada por el mismo Tribunal Electoral de que pues, los moches que hubo para nutrir las campañas electorales de Morena, y ahí está. Este tipo de figuras son las que se están manejando. Tenemos también los reportajes que te digo de las casas de Manuel Bartlett, que no se sabe, o sea, de dónde tiene como 20 casas. Tenemos los señalamientos de los sobres amarillos recibidos por los hermanos del presidente, por su prima. Tenemos también el reportaje de la casa gris de uno de sus hijos. Ahora tenemos el manejo de relaciones por abajo del agua para obtener beneficios por parte de su otro hijo,
con contratos de las megaproyectos. O sea, la ilegalidad está ahí, Tomás. Donde le rasques. Donde le rasques, exactamente. Digo, además mencionabas de Manuel Bartlett el antecedente de las casas, pero remitamos al antecedente histórico que habíamos dicho. En la época de Miguel de la Madrid, ahorita vamos a asesinatos, etcétera, ahorita etcétera. Vamos, ¿no?, a ese punto. Y ahora vamos a la figura del presidente López Obrador. El presidente respeta mucho la figura del Chapo Guzmán, al que no le gusta decirle el Chapo. Dice Guzmán Loera y se pone nervioso. El señor Guzmán. El señor Guzmán Loera. Lo respeta muchísimo. No me gusta decirle así. Saluda a la mamá del Chapo. Se detiene a saludar, que fue muy polémico ese momento en el que el presidente de la República se baja a saludar a la mamá del principal narcotraficante de la historia de México. Y hay una tertulia de tacos y todo con toda esta flota de narcos. Sí, están las fotos ahí de cuando se baja ahí el monte a comer tacos. De ahí tenemos la liberación de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, que eso es un delito confeso del presidente. Claro. En su mañana que él dice que él ordenó la liberación de Ovidio, y eso según la Constitución es un delito, ¿eh? Claro. Conste. Bueno, sí. También tenemos este trato humanitario que les da el presidente, que son... Miren, sí, obviamente los derechos humanos cubren a todos los que estamos en México, pero ya en la cuestión moral, una cuestión que tiene que ver con los sentimientos de la nación propiamente, de los damnificados por el crimen organizado, pues no quieren que les den ese trato bonito a los delincuentes. El presidente los trata así y tiene esta política de abrazos, no balazos, y siempre le dice, oiga, ¿pero qué pasó con los delincuentes que están haciendo esto? No, pues que se porten bien. Porque ellos también son pueblo. Porque son pueblo. O sea, Tomás, la cosa está ahí. O sea, se presta a muchas susceptibilidades de la gente. Dicen por ahí que si camina como pato, tiene plumas como pato y grazna como pato, es pato. Entonces, muchas de esas cuestiones son las que envuelven a la cuarta transformación en la figura presidencial. A ver, si tú le quitas, Néstor, todos estos antecedentes que acabas de poner sobre la mesa, de los hijos, del trato al Chapo, del trato a la mamá del Chapo, etcétera, 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 entonces pudiéramos pensar, pues sí, a lo mejor esos reportajes son mero chismerajo propio del momento histórico electoral. Sin embargo, cuando juntas esas declaraciones, esos señalamientos desde el 2006 hasta la fecha, con estos elementos que acabas de enumerar, más el aumento de la violencia en el país. Claro, desaparecidos. No es nada más que hizo puntualmente estas acciones, sino que ha ido pasando con la violencia en este país. Y han ido avanzando en el control territorial por parte de la delincuencia organizada, mi estimado Néstor. Y esto, por supuesto, dice uno, caray, pues sí, todo va cuadrando. Y si a eso le sumamos, Néstor, el libro de El Rey del Cash. Importante. Importantísimo libro en donde también descalificaron a la autora, cuyo nombre en este momento no me acuerdo, pero en el libro del Rey del Cash el argumento era que no se maneja vía transferencias bancarias, no se maneja vía depósitos, todo se encaja en dinero, en efectivo, tal y como lo maneja la delincuencia organizada, el narcotráfico. Entonces, y como se señala en los reportajes. Exactamente. Entonces, junta todo y va cuadrando. Oye, en eso, ¿te acuerdas esa consigna de 2006 cuando tomaron Reforma? Voto por voto. Claro. Que sí. Bueno, pues ahora resulta que esa consigna estuvo financiada por la delincuencia. Y ojo, Néstor, porque uno pudiera decir, los delincuentes, sí, los narcos, financiaron. A ver, ese dinero está manchado de sangre, de asesinatos, de secuestros, de mutilados, de desaparecidos. Es decir, el financiamiento que ha recibido López Obrador por parte de la delincuencia organizada está manchado de sangre. Así es. Y bueno, y ya entrando a temas más macros y retomando la figura de Manuel Bartlett, que te estás aguantando las ganas, tiene que ver mucho, Tomás, el origen de este reportaje, cuál es la fuente principal, que es una investigación que se da en Estados Unidos, que se da por la Agencia Federal de Antidrogas, la DEA, y que tiene que ver exactamente con intereses de este país, de Estados Unidos. Claro. Y que se ha visto pues muy afectado, muy lastimado mediáticamente, también por declaraciones del presidente López Obrador, ya
ha estado diciendo, bueno, hizo lo de la reforma eléctrica que lastimaba la economía de muchas empresas estadounidenses que inviertan aquí en México, la cuestión de la migración, el desmadre que traen con el fentanilo y el montón de gringos que están muriendo en Estados Unidos por fentanilo que pasa por México en el tráfico. También, ¿qué otra cosa podremos decir? Que los cárteles ya les pican las manos a los congresistas de Estados Unidos por declarar a los cárteles como grupos terroristas, porque esto les daría ciertas libertades para poder accionar aquí en territorio nacional. Y también una cosita ahí, pues que el presidente López Obrador también fue el último en reconocer el triunfo de Joe Biden cuando llegó a la presidencia de Estados Unidos. Entonces, como que no queriendo, sabemos o entendemos el tema de la macropolítica, de la geopolítica, y que no quisieran tener a Estados Unidos pues, este tipo de amenazas, pues aquí a tiro de piedra, ¿no? Cruzando el charco. Es que ese es el punto, digo. Y cobrarse la afrenta con Manuel Bartlett, porque por si no sabían, desde esos tiempos Manuel Bartlett no puede poner un pie en Estados Unidos por la cuestión que tienen con el agente infiltrado Kiki Camarena de la DEA en aquellos tiempos, ¿eh? Así es que mandó a matar, dice los medios, los relatos periodísticos, que lo mandó a matar Manuel Bartlett. Entonces, pues mira, la historia te alcanza, Néstor. Y entonces cuando empiezas a amarrar todos estos elementos, todos estos hilos que se nos presentan en la realidad como dispersos e inconexos, el trabajo periodístico lo que hace es justamente ir hilando, ir conectando estos hilos dispersos y empieza poco a poco a perfilarse que este gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador pues tiene 1, nexos con la delincuencia organizada, 2, tiene financiamiento por parte de la delincuencia organizada y 3, por supuesto, la DEA está haciendo su juego, por supuesto que los Estados Unidos tienen su juego, porque como dicen por ahí, Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Exactamente. Y bueno, Tomás, para la gente que dice o le cree todavía al presidente López Obrador, que es muy respetable también que lo hagan. Obviamente hay quienes no le creen y gente que todavía le sigue fielmente, que dicen que no, pues sí, si él dice que no es capaz, pues es que no es capaz, es que es un buen hombre. Bueno, pues hablemos. Si es una persona que está empeñada en destrozar la Constitución, en no respetarla, porque ha violado la ley electoral infinidad de veces. Cada que respira. Esta cuestión que te digo de ir en contra de la ley a liberar a un narco ya atrapado, señalar a la prensa que le señala con pruebas fallos en su gobierno, en sus políticas públicas. Pues Tomás, la susceptibilidad ahí se presta para muchas cosas. ¿Qué más sería capaz de hacer una persona que ha perseguido por 18, 12 años la presidencia de la República? ¿Qué no sería capaz de hacer por seguir manteniendo el poder? Todo. Cuando digo todo, es todo, ¿eh? Vamos. Viene el proceso electoral que se pinta, a diferencia de lo que veíamos hace un año, en enero del año pasado, que veíamos, es irremediable que va a ganar Morena. Hace un año. Hoy no podemos decir que va a perder, pero lo que sí podemos decir es que va a estar más disputado de lo que todos y todas, incluyendo los mismos de Morena, incluyendo el mismo presidente, va a estar más disputado de lo que se pensaba. En ese sentido, pareciera que López Obrador, además del términos de seguir impulsando y echarse a los hombros a su candidata, que en lo personal no prende, no emociona, no comunica, pues entonces es: bueno, tú vas a ser la candidata, pero yo te voy a llevar de los hombros. Y cuando digo llevarte de los hombros es, te voy a poner toda la burocracia a tu favor. Te voy a poner todos los programas sociales a tu favor. Te voy a poner a todos los medios con los cuales tenemos convenio a tu favor, incluyendo también a la delincuencia organizada, no solamente en términos de recursos económicos, que eso lo estamos comentando, recibió López Obrador en 2006 de acuerdo a esos señalamientos periodísticos, sino que además el control territorial del crimen organizado. Es decir, el presidente en mucho está por lo menos dejando pasar que avance el clima de violencia, de inseguridad y de miedo para desincentivar que la gente libre
y ciudadana que no está de acuerdo con su proyecto de nación salga a votar y eventualmente lo derrote. Creo que esa es la apuesta que eventualmente le está haciendo el presidente en esta lógica de que, caray, pues ya no me quieren tanto como decían que me querían. Porque ya 6 años ya desgasta, Néstor. No me quieren por las buenas. Pues ahora puedo hacer que me quiera. Así es, ¿no? Entonces, ese es el gran dilema al cual nos estamos enfrentando. Pero cuando tú dices, Néstor, ha tocado a la Suprema Corte, ha tocado al INE, ha tocado a los organismos autónomos, ha tocado... A ver, pareciera que el planteamiento que se hace, en este caso, Broso, en una editorial que dice democracia o dictadura, pareciera que poco a poco se empieza a concretar en la realidad, que esa va a ser la apuesta. ¿Queremos democracia o queremos dictadura? Así es, y bueno, vendrán muchas más cosas porque este proceso electoral todavía le cuelga algo de tiempo, entonces no den por hecho que esto es lo único que hemos visto. Seguramente seguirán saliendo cosas, pero este es un tema al cual hay que ponerle especial énfasis porque de seguro el presidente va a seguir minimizándolo, pero va a haber gente que va a seguir puntualmente a decirle, oiga, ¿va a reaccionar o no va a reaccionar? ¿Cierto o no es cierto? Va a haber una presión constante y también van a seguir saliendo muchas más cosas, ¿no? Así es. Y pues mira, en eso, yo lo que aspiro es que tengamos presidente y no un capo. Eso es todo en esta emisión de Políticamente Incorrectos. Los esperamos en la siguiente ocasión en que nos sentemos aquí a platicar de este y otros tantos asuntos que deberían importarnos siempre. Hasta luego.